felicitarles a todos ustedes por el Día de la Paz y también, digamos, por su esfuerzo y compromiso con el tema de su formación. Lo que estamos enfrentando ahora es un tema que es por demás interesante y altamente complejo, y ya anteriormente hemos tenido la posibilidad de tener una mirada con respecto a la problemática de Trinidad. Pero en este caso, y era lo personal mi interés de tener una mirada de un profesional altamente especializado como es el ingeniero Montaño, en el sentido de que él es ingeniero hidráulico y seguramente sus aportaciones y sus observaciones van a ser muy, muy enriquecedoras al desarrollo de nuestro trabajo. En ese sentido, como ya habíamos planificado la presentación en el anterior evento, se va a desarrollar metodológicamente una primera exposición de parte del grupo 1 y el grupo 5 que ya están también presentes, y para que posteriormente el ingeniero Montaño nos pueda hacer las observaciones que correspondan. Y posteriormente a esto entraríamos a la fase de preguntas y respuestas. También en el interín vamos a pedirle a Mauricio que nos haga un resumen de la modelación 3D que hemos tenido. Pedirles a los jóvenes que sean lo más sucintos y lo más resumidos para así aprovechar al máximo la participación del ingeniero Montaño, aunque también un poco informarle de que se ha hecho un trabajo de investigación bastante amplio con respecto a la problemática de Trinidad. Se han podido abarcar o enfocar varios temas, ¿no?, que van desde el tema topográfico, el tema geológico, el asunto de los cambios, del cambio climático, el comportamiento natural de las diferentes estaciones, el asunto de del manejo de las aguas y varios elementos que se han podido considerar, incluso aspectos de economía, población y todos esos elementos que seguramente en esta oportunidad no los vamos a desarrollar porque obviamente tenemos un tema bastante concreto, pero si es que el tiempo nos los permite, lo vamos a poder desarrollar en el transcurso de nuestro encuentro y nuestra charla. Entonces, reiterándole mis agradecimientos, ingeniero Montaño, y saludándolo nuevamente, le cedo la palabra para que pueda hacer la presentación a los estudiantes del cuarto año del taller vertical de la carrera de arquitectura. Tiene la palabra, ingeniero Montaño. Está apagado su micrófono, creo, ingeniero. Eso, ahora sí. Sí. Muchas gracias a arquitecto Patón y a los jóvenes y señoritas que conforman este grupo de estudiantes que ahora, esta vez en una sesión corta, vamos a intentar aprovechar todo lo que uno ha aprendido durante este tiempo para poder transmitir a los jóvenes todo lo que tiene que verse desde el punto de vista hidrológico e hidráulico y de esta manera que ellos entiendan de que la relación entre arquitectos e ingenieros o arquitectos y hidráulicos o hidrólogos es una relación muy estrecha. Entonces, para todos los problemas que vamos a
ver a lo largo de la vida profesional, ustedes van a notar de que el tema del arquitecto se confronta permanentemente con el agua, ¿no? Y lo vivimos claramente en la ciudad de La Paz. El desarrollo urbano tiene mucha relación con el tema del agua y en todas las ciudades del país. Entonces, de ahí es que el momento que ustedes deseen, yo siempre estoy a disposición de los jóvenes. Yo soy docente investigador del Instituto de Hidráulica y Hidrología de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería. Y en este Instituto de Hidráulica y Hidrología, que queda en Cotacota, para que ustedes sepan, cualquier momento me pueden encontrar y siempre vamos a tener la posibilidad de absolver preguntas. Incluso el arquitecto Patón ya tiene mi celular. Entonces, cuando ustedes estén incluso en la vida profesional, como es el caso de varios de mis alumnos que egresan de nuestra carrera, siempre me llaman cuando están afrontando algún proyecto concreto. Entonces, de ahí es que yo les ofrezco, digamos, el Instituto de Hidráulica, donde trabajamos muchos investigadores, para que ustedes vengan y cualquier duda podamos absolver, ¿no? La experiencia que yo tengo es que hice la maestría en hidráulica en la Universidad de Múnich, en Alemania, y el doctorado también ahí, en la propia Universidad de Múnich. Y entonces hemos vuelto con muchas cosas nuevas, ¿sí? Y siempre hemos querido transmitir a los jóvenes. Yo estuve de director de cuencas durante varios años en el gobierno municipal de La Paz. Entonces, de ahí también siempre ha habido la relación entre los colegas arquitectos y nosotros, los ingenieros hidráulicos. Bueno, nos vamos a circunscribir al tema de Trinidad, pero si ustedes algún momento quieren conversar sobre algún tema, ahí estoy y podemos aprovechar todo lo que nos permite el tiempo, ¿no? Para poder hacerlo. Voy a compartir la pantalla. Perdón, ingeniero, disculpe. De acuerdo a la metodología, le voy a pedir, los estudiantes en primera instancia tienen un trabajo para poderle mostrar, y sobre ese trabajo nos gustaría que nos dé sus observaciones y apreciaciones. Entonces, podríamos comenzar con esa metodología. Por favor, los estudiantes que Marco y los estudiantes que tienen que grabar el trabajo, por favor, que se esté grabando, porque este es un documento muy, muy importante para nosotros. Entonces, de manera inmediata, por favor, Miriam, podría, por favor, generar sus imágenes para poder ya revisar el trabajo. Adelante, por favor. Buenas tardes, ¿se me escucha? Escuchamos claramente, Miriam. Adelante, por favor. Ingeniero, buenas tardes. Arquitecto, buenas tardes, compañeros. Voy a pasar, gracias, voy a pasar al resumen entonces, solo de manera rápida. Se realizó un estudio para ver el tema de los desniveles a partir del anillo de circunvalación, que era el que controla este tema, especialmente en época de lluvias. Se ha definido las cotas y el desnivel, que llega a 155 metros. Pasando estos es cuando ya se provocan las inundaciones. Entonces, este anillo controlador en un primer proyecto no cumplía, digamos, no ha cumplido su rol. Se ha hecho también un estudio de la calidad del agua, que obviamente tiene grados de contaminación, desde detergentes, aceites, grasas y todo lo demás que conlleva el hecho del alcantarillado, que por contaminación llega
al arroyo San Juan. También se ha identificado que existen 4 acuíferos en el sector, los cuales pueden brindar la capacidad de tener agua potable, pero el problema es, repetimos, el problema del alcantarillado. Se ha identificado la ribera con área consolidada, áreas de poca consolidación, consolidación intermedia y mínima consolidación. En base a esto se ha trabajado entonces en una solución integral que incluye la revitalización del arroyo San Juan y con conceptos de ciudad esponja y núcleos de control y otros temas como estructuras, puentes, tráfico peatonal, ciclovías o desarrollo paisajístico, equipamientos y trabajos hidráulicos, evidentemente, con la idea de las proyecciones de integración vial a largo plazo por el tema del circuito de la hidrovía. En ese sentido, en la solución integral y en el concepto de ciudad esponja, porque el arroyo no puede ser el único tema a tratar, se ha identificado puntos focales a partir de los humedales y los colectores pluviales, con plantas depuradoras que estén cerca de los humedales, captadores de agua impermeables que los hemos llamado, que son los parques inundables, y también con puertas y diques de control que están enfocados en estos lugares que conllevan un cambio de escala en cuanto a la transitabilidad del arroyo, es decir, solamente para el uso de barcazas y elementos de mínima capacidad. Se han identificado que pueden existir lugares de dragado constante y con puertas que nuevamente conlleven al trabajo de desarenación y control, digamos, del tema de contaminación del arroyo. En ese sentido, se está desarrollando estos puntos con hitos que pueden trabajarse con vías aéreas y con elementos de, repito, parques inundables que puedan generar una nueva visualización del arroyo San Juan. Hemos trabajado entonces lo que hemos llamado dentro de Ciudad Esponja, Trinidad por capas en la solución integral y nuestros núcleos que conllevan lo que decíamos, los humedales, las plantas depuradoras y captadores de agua impermeables con puertas y diques de control, tomando en cuenta el nivel de escorrentía de las calles, tomando en cuenta el nivel de acabado de las mismas y coadyuvando en este sentido a que podamos trabajar integralmente. Un término que podríamos conllevar es el término de Juajo, que está en Tupi-Guaraní, que conlleva justamente unión y que confluye todos estos conceptos para estos puntos focales. En ese sentido, en una propuesta inicial, se toma en cuenta la generación de algún anillo contenedor, pero va a tener otras características que conllevan temas de biodiversidad, en especial en el arroyo San Juan. Ahí están identificados los juajos que van a tener en cuenta, trabajando con los humedales y trabajando con las plantas de tratamiento, que podamos solucionar integralmente toda la problemática pluvial. A partir de aquello, en el tema de la proyección paisajística, que evidentemente era la que estamos viendo, queremos volver a retomar ese tipo de imagen, pero con algunos elementos atribuibles más al diseño. En ese sentido, se trabaja entonces ya corredores de humedales, de diques y con la idea de los parques recreativos, canales que puedan generar filtros y con el desarrollo de vías aéreas, como hablábamos, para que podamos generar estos núcleos de biodiversidad que estén alrededor de nuestro elemento de estudio. Mauricio, ¿quieres continuar? Bueno, con respecto al otro punto el cual hemos tratado, ha sido la intervención con ciclovías. Primeramente se hizo un análisis del centro de la ciudad, del primer distrito, para localizar las vías. Tenemos las vías locales principales de la A a la G, la calle Néstor Suárez, Mamoré, La Paz, Antonio Bacadíes, Sucre, Cochabamba y 9 de abril. Tenemos las vías expresas, que son la avenida Simón Bolívar y la ruta nacional 3, que son las de mayor importancia, ya que son intervención continua. Las vías arteriales, que son la avenida Santa Cruz, la 18 de noviembre y la 6 de agosto. Siguiente, por favor. El análisis que se tuvo fue dándole importancia más al área del centro,
Anterior, por favor. Al anterior, por favor, Miriam. Ahí está. Aquí se puede ver ya las líneas de intervención, que tenemos las primeras líneas que están con tono celeste, la segunda etapa de distribución, que sería para las áreas no solo del distrito 1 y distrito 3, que incluirían el anillo de circunvalación, y la tercera etapa, que incluirían ya los distritos 4, 2, 8 y 7, las partes más centrales y cercanas al centro. Siguiente, ahora sí. Las ideas no solo intervienen con un tipo de ciclovías, sino también están las ideas de baldosas inteligentes, superficies permeables y zanjas verdes. Estas superficies tienen una gran importancia en el lugar porque pueden utilizarse en conjunto con las zanjas, ya que pueden ser las aguas que pasan por estas superficies redirigidas a las zanjas, las cuales van a acumular agua. Estas van a poder ser utilizadas no solo para diferentes tipos de riego, o sino para ser tratadas y utilizadas de otro tipo de manera. Siguiente, por favor. También tenemos aquí las propuestas donde hacemos primero los análisis de las áreas verdes. Estas áreas verdes son los puntos focales donde estamos trabajando, que serían las áreas verdes que están con color verde y los puntos de extensión. Los que tenemos que tener cuidado son los puntos de extensión de inundación que están en las áreas rojas. Y hacemos un hincapié en la masa de agua permanente, que está al este de la circunvalación, como puede ver con marca blanca. Siguiente, por favor. Miriam. Aquí se puede ver en corte cómo estamos trabajando con respecto a los análisis de las áreas verdes y las ciclovías. No solo debajo de las carreteras va a haber un sistema de drenaje, el cual sea redirigido por la pavimentación permeable, sino que puedan ser llevadas a las zanjas que estamos tomando en cuenta posteriormente para ser utilizadas en las áreas verdes. Siguiente, por favor. En esta diapositiva hemos visto ya en el proceso de intervención cómo estamos viendo el desarrollo de la regularización del arroyo y se ha definido como política de grupo que vamos a hacer la intervención hacia el sector del distrito 3, es decir, vamos a trabajar más en este sector con la generación de geometría para poder crear una regularización mucho más interesante por el tema de la poca consolidación. Con los puentes peatonales que queremos generar y elementos de conexión libre que están aunadas a los núcleos que habíamos mencionado anteriormente. Entonces esa va a ser parte de nuestra solución integral. En esta zonificación del arroyo, entonces pasarelas peatonales, tenemos áreas de pavimento, tenemos áreas de ciclovía. Cabe recalcar que lo de las ciclovías se van a reajustar en un tema del uso de bicicletas eléctricas y motos o mototaxis en cuanto al uso prácticamente del usuario, ¿no? Todo lo mencionado anteriormente, entonces queda zonificado en cuanto a la ribera y nos permite el desarrollo de poder especificar este tipo de vialidad. Tenemos entonces el trabajo de los cortes y con este desarrollo vamos a poder generar estos puentes que nos ayuden de conexión y debajo de los puentes generar este tipo de vialidades, aunando, como decíamos, a nuestros núcleos que van a ser una serie de domos que generarán este conjunto de biodiversidad. La intencionalidad entonces es, si bien no vamos a poder tener este tipo de caudal, pero por lo menos con la fuerza mecánica podamos generar paseos de menor escala. Bien, otra de las ideas Mauricio. para poder trabajar ha sido primero tomar en cuenta las áreas recuperadas que tenemos en el arroyo. Estas áreas, como puede ver, han sido las áreas que más se han tomado en cuenta para poder hacerlas como áreas verdes, paseos, circulaciones, áreas consolidadas. Estas de mayor importancia para poder trabajar no solo en los puentes, sino que estos mismos puedan ser utilizados para poder unirlos a las áreas consolidadas y las áreas recuperadas. Como puede ver, muchos de los puentes tienen acceso a las áreas consolidadas y áreas recuperadas. Siguiente, por favor.
Aquí tenemos un poco más en específico los puentes más internos, los puentes más importantes, como tenemos el puente Néstor Suárez. Estos puentes han sido catalogados de manera que tienen secuencia con respecto a las calles que han sido utilizadas. Tenemos el puente Néstor Suárez, puente de la ruta nacional, uno de los más importantes, ya que estos son los dos carriles más importantes, ya que conectan no solo el distrito 1 con el distrito 2, sino hace una conexión con el área céntrica y la parte sur. Después también tenemos el puente Mamoré y el puente Germán Buch, agregados con el puente Joyán Vaca, son uno de los puentes que ayudan a la unión con el área más grande consolidada que está en la parte norte del arroyo San Juan. Siguiente, por favor. Las ideas de intervención incluyen que los puentes no solo sirvan para circulación peatonal, sino tengan en su alrededor y ahondado con las áreas costeras, plazuelas, riachuelos y áreas donde puedan esparcirse las personas, puedan tener una dispersión completa. No solo apoyando al comercio informal que siempre ha sabido existir en los alrededores, sino apoyando a la circulación necesarias, ya que como sirven solo para comercio, pocas personas van a circular y utilizan para otras cosas que no pueden ser necesarias. Siguiente, por favor. Las tres ideas más importantes con respecto a las áreas costeras tienen como predisposición la propuesta de generar ciclovías, áreas de circulación y plataformas. Entre las primeras tenemos la idea de ciclovías anchas, las cuales sobrepasen el área costera para poder trabajar y poder utilizarlas como circulación peatonal, apoyando para que las personas puedan trabajar. Tenemos también la implementación de plataformas, las cuales no tengan que tener implementación en las áreas costeras, que no lo toquen, solo las consoliden y así mejorando el comercio. Y también la otra propuesta, que es hacer plataformas extensas, las cuales lleguen hasta sobre el arroyo para poder generar visuales en las partes más importantes, que serían en la parte norte. Siguiente, por favor. Se puede ver cómo hemos tomado en cuenta las posibilidades de inundación que tenemos con respecto al arroyo. Se puede ver en consecutiva cómo se trabaja para poder ver en el plano 3D cómo estamos trabajando para ver las inundaciones tomando en cuenta los puentes. Siguiente, por favor. Aquí se puede ver en otra perspectiva los puentes de la parte norte que está en el arroyo, en la parte donde se puede ver los puentes que estamos tomando en cuenta y cómo estamos interviniendo para poder mejorarlos. Siguiente, por favor. Entonces, eso sería, arquitecto, en cuanto al desarrollo, ¿no? Estamos trabajando el desarrollo integral. Muy amable, muchas gracias. Ingeniero, son 8 grupos que están manejando los 8 distritos que componen la ciudad de Trinidad. Por un aspecto fundamental de tiempo, hemos decidido solamente exponerle, digamos, un par de grupos. Este estaría referido al arroyo San Juan. Y bueno, vamos a ver, digamos, cómo nos alcanza el tiempo para referirnos al otro proyecto. Pero por lo pronto, digamos, nos gustaría conocer sus impresiones, sus recomendaciones, observaciones con respecto a lo que acabamos de presentarles. Adelante, ingeniero. Muy bien, gracias. Nosotros dentro del área de hidráulica manejamos un término que se llama el término DUSA, drenaje urbano sensible al agua. El drenaje urbano sensible al agua define muchas técnicas. Técnicas de desarrollo urbano interactuando con el agua, ¿no? Entonces, eso varía de ciudad en ciudad. Y la ciudad de Trinidad básicamente tiene anillos protectores, un anillo central protector, el de circunvalación, y el arroyo San Juan, que es un arroyo que básicamente siempre ha estado interactuando con la ciudad de Trinidad. En el arroyo San Juan se han implementado incluso en algún momento compuertas
manejo de los niveles, etcétera. Pero también ha habido casos en que todo el arroyo ha empezado a recibir mucho material sólido y también material de contaminación proveniente del alcantarillado, incluso sanitario, ¿no ven? Entonces, lo que yo veo en este caso es de los jóvenes que han presentado su trabajo, de que están interactuando muy bien en esa categoría que nosotros llamamos el DUSA, el drenaje urbano sensible al agua, o los SUDS, también se les llama SUDS, sistemas urbanos de drenaje sostenible. Porque he visto imágenes de zanjas, de techos verdes, etcétera, y eso sí se puede manejar. Pero esos elementos que proponen los jóvenes tienen que interactuar también con la precipitación que cae dentro de la propia ciudad. La ciudad tiene dos elementos que se llaman inundaciones fluviales e inundaciones pluviales. Las inundaciones fluviales son originadas principalmente por el río Mamoré. El río Mamoré, que nace en la parte alta del país, recibe el aporte de todos los ríos, ¿no? Río Piraí, río Ichilo, todos los ríos que están en el sector de Cochabamba, en el Chapare, esos confluyen a este sector. Y el otro tipo de inundación nosotros denominamos inundaciones urbanas. Y las inundaciones urbanas tienen que ver con la precipitación que cae dentro de la ciudad. Entonces, cuando cae precipitación, mucha precipitación dentro de la ciudad, entonces la ciudad tiene que tener la capacidad para prácticamente evacuar todo el escurrimiento que se produce en la ciudad. Los sistemas que ustedes proponen del drenaje urbano sensible al agua, lo que hacen es retener el agua en los pavimentos, incluso en las zanjas que permiten captar el agua. Pero yo me animaría a proponer para los jóvenes algunos elementos. Por ejemplo, los tanques domiciliarios de drenaje. ¿Para qué? Para que esos elementos permitan que el agua que cae en los techos, que van a ingresar al drenaje a la ciudad, no ingresen o no inunden el arroyo o todo el área de aporte del arroyo, porque ahí es donde uno tiene que calcular el nivel máximo que tiene el río y en base a al aporte a toda la zona que está interactuando con el área urbana, se tiene que calcular el nivel de aguas máximos, incluyendo el del arroyo. Entonces, ¿eso qué significa? Que uno puede generar tanques, se llaman tanques domiciliarios de tormenta. Y hay otro tipo de tanques también denominados los tanques de tormenta municipales. ¿Esto qué significa? De toda una área concreta, llevar a ese tanque de tormenta, y ese tanque de tormenta permite ser usado, o sea, el agua puede ser aprovechada. ¿Qué logramos con eso? Que su proyecto no tenga un nivel de riesgo muy alto debido a los niveles,
al agua que cae en el área urbana. Entonces, yo considero que ese elemento también hay que considerarlo en su propuesta, en el proyecto que muestran los jóvenes, donde uno puede determinarlo fácilmente con los registros de precipitación en la ciudad de Trinidad, y en base a esos registros de precipitación calcular la precipitación media o la precipitación extrema para una probabilidad, digamos, más alta, de manera que tengamos los datos de precipitación. Esa cantidad de agua tiene que ingresar al área urbana. Entonces, cuando se produce un evento de esos en la ciudad de Trinidad, esa agua no tiene que escurrir rápidamente a través de los canales. Canales pluviales no hay en toda la ciudad. Entonces eso hay que analizar. Hay muchos vecinos que conectan el alcantarillado sanitario al pluvial. Y las plantas de tratamiento de aguas residuales no trabajan durante las crecidas, porque si trabajaran durante las crecidas, no podrían producir el proceso de remoción del agua, de las aguas residuales. Entonces, en época de crecidas, el agua ingresa y entra a la red de drenaje. Entonces, eso hay que considerarlo también. Sí, eso como primera apreciación, arquitecto Patón. Muy amable, ingeniero, muchas gracias. Voy a pedir entonces a los jóvenes que Mauricio nos dé nos muestre para su apreciación del ingeniero el trabajo general de nuestra maqueta de manera muy rápida, e inmediatamente el grupo número 5, por favor, que exponga su trabajo. Mauricio, adelante. Hola, hola, Mauricio, ¿me escucha? Sí, ahora sí, arquitecto, le escucho bien. Perdón, estaba entrecortado. Por favor. El grupo 5 también que esté preparado su exposición, y como le digo, hemos tratado varios temas mientras Mauricio genera su presentación, y elementos que nos preocupan con mucha puntualidad es el tema del alcantarillado. Para eso estamos estableciendo alguna propuesta, y bueno, también digamos cómo combinamos el tema esto de las evacuaciones y el alcantarillado. Mauricio, adelante, por favor. Bueno, ingeniero, aquí con respecto a todo, con la ayuda de todos los compañeros del curso, hemos hecho la maqueta virtual hecha por distritos. Aquí podemos hacer una simulación de cómo está trabajando las precipitaciones. Se puede ver. Estas precipitaciones lo hicimos con análisis hecho desde enero hasta diciembre, que son los 2 meses donde hay más precipitaciones fluviales. Esta es solo una simple perspectiva de cómo estamos trabajando. Luego tenemos te voy a presentarle. Luego tenemos en una visión más ampliada, tenemos el trabajo de los distritos en otras perspectivas de cómo estamos viendo las inundaciones que estamos trabajando en las precipitaciones. Como puede ver, lo estamos haciendo mayormente en las épocas donde está aumentándose más. Aquí podemos ver los distritos. Luego tenemos otra predisposición. Puede ver otra perspectiva desde la perspectiva del distrito 4. Cómo se va inundando. Ese sería, ingeniero, todo el análisis que hemos hecho. Perfecto, Mauricio, muchas gracias. Lamentablemente el tiempo siempre juega en nuestra contra, pero de repente eso ha sido suficiente. El grupo 5, por favor, si se podría, nos podríamos apurar para generar su presentación. José. Muy bien, arquitecto. Adelante. Ahora lo vamos a publicar. Ahora ya se ve. Ya se ve, adelante, por favor. Muy bien, para ser breves y concisos, buenas tardes, arquitecto, ingeniero, buenas tardes.
Y bueno, así recalcando algunos principios y unas bases proyectuales que ha manejado el Grupo 1, para nosotros manejamos una filosofía de que Trinidad es una ciudad paraíso. En este punto estamos manejando un plan integral urbano que tiene que ver con tres principios. Uno, captador de afluentes fluviales. En este caso estamos haciendo corredores fluviales, diques, recolectores de agua. El otro punto, estamos destacando espacios nodales de áreas verdes, en la cual estamos reconociendo corredores ecológicos, ciclovías, pasajes peatonales. Y por tercer punto tenemos la planificación vial de primer y segundo orden. Nos vamos para áreas verdes, estamos yendo estos famosos cordones urbanos que representa todo lo que es Trinidad. Ahí vamos observando y hicimos una comparación con algunos espacios urbanos en el mundo. En este caso, en el lado izquierdo tenemos una comparación de estos dameros urbanos allá en Barcelona y también en La Plata. Ahora, como referencia, tenemos la misma, se puede decir, esquema de diseño urbano que tiene Trinidad, con comparación de la ciudad de La Plata, que ha sido un proyecto ya a comienzos del siglo XX ejecutado, en la cual se destaca estos puntos nodales de distribución para un reordenamiento, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos en la cual estamos destacando estos nodos urbanos, estos conectores, se puede decir, de pasajes peatonales. Entonces, aquí vemos, aquí ya el cordón central, se puede decir el anillo central en Trinidad, y en la cual estamos proponiendo, en este caso, lo que son las ciclovías. También tenemos en este punto hacer una distribución del espacio reconociendo el circuito peatonal, conectores verdes, con ejes o puntos nodales de distribución para el objetivo de este proyecto. Aquí tenemos el distrito 5, en donde hemos trabajado nosotros como grupo. Ahí se puede observar algunas variantes que estamos trabajando con las temáticas específicas en la implementación de algunos mobiliarios, algunos espacios de áreas verdes y algunos recorridos. Aquí tenemos un proyecto ya que estamos ejecutando más o menos con el grupo sobre estos puntos nodales y la representación de espacios en áreas verdes. Tenemos tres puntos, parques temáticos pedagógicos que tengan que ver con espacios de interacción y conocimiento histórico, conocimiento, se puede decir, de ayuda a representar lo que es la convivencia en áreas urbanas. También tenemos estos espacios de integración sensorial que tienen que ver con los circuitos peatonales, estas vías de acceso libre, ¿no? Reconociendo de que en su mayoría en Trinidad abarca mucho lo que son los mototaxis, ¿no? Entonces, tratando de hacer una comparación, una ciclovía también puede ser una motovía, ¿no? Algo así, en un concepto más o menos que estamos abordando para hacer estos paseos peatonales dinámicos, pedagógicos, que llegan a la información en todo sentido del usuario. Tenemos aquí unos ejemplos, vamos viendo también algunas proyecciones. Algo que nos ha llamado la atención para nosotros en este sentido es la creación de parques inundables, jardines fluviales, recolectores de agua, como estaba hablando el ingeniero, en la cual vamos a especificar posteriormente. Aquí vemos un pequeño diseño proyectual sobre estos parques inundables que tienen que ver con los corredores ya de drenaje semisubterráneo que se va a incorporar ya a lo que ha sido, se puede decir, esta canalización de fluyentes, ¿no? de agua. Entonces aquí hay algunos ejemplos que estamos viendo de cómo vamos a incorporar estos jardines fluviales que van a ser parte de este proyecto que tiene que ver con su dinamismo, ¿no? Sobre lo que son jardines fluviales. Aquí vemos una vista en 3D que está haciendo el recorrido, más o menos un esquema en la cual nos va a ayudar a entender un poco de cuál es la utilidad que se tiene al tratar de reconocer este concepto de los parques inundables.
Luego, posteriormente, nos vamos ya a lo que es la propuesta vial. No sé si ahí está la compañera Lian, o en este caso ya para resumirlo es también, ¿no? Es poder hacer estos pavimentos permeables que tienen que ver mucho con estos circuitos de drenaje, reconociendo esta densidad fluvial que se manifiesta en Trinidad. Entonces aquí estamos observando las propuestas viales, que también el primer grupo ya ha especificado en su cabalidad, la propuesta de ciclovía, también que en donde estamos distribuyendo estos puntos, ejes de transitabilidad. No es casual que podemos proponer estas bicicletas eléctricas, o quién sabe ya incursionar a lo que es motonetas que tengan que ver un uso público, en la cual se pueda servir de estacionamientos distribuidos en sus áreas de acciones. Luego, en otras propuestas hemos evaluado el equipamiento urbano, que tiene que ver mucho el reconocimiento de los espacios derivados bueno, en nuestro caso en el Distrito 5, pero también en todo lo que es el cordón central de lo que es Trinidad, reconociendo de que es necesario incentivar a lo que es el turismo, ya que se maneja como proyectos municipales el concepto de ciudad paraíso, para poder destacar esta variedad impresionante que se tiene en la biodiversidad de la flora y la fauna, y también los hitos históricos en la formación, se puede decir, del usuario a través del crecimiento de la ciudad. O sea, que hay algunos proyectos de museos al aire libre que traten de jugar con este dinamismo para la enseñanza en todo sentido de lo que es la ciclovía, de lo que son los espacios peatonales, de lo que son estos grados de transitabilidad de primer y segundo orden, en lo cual vamos explicando, y también el grupo que ya dio a conocer a comienzos, dio un parámetro, ¿no? Entonces, manejando estos conceptos, lo ecológico, lo social y lo económico son la parte sustentable y sostenible para ejecutar nuestros proyectos. Entonces, aquí tenemos un esquema que ya se ha ido abordando en este tema de las inundaciones. Hemos hecho también este tipo de intervención, se puede decir, a una manera más de nuestro distrito, en donde podemos ver este estudio que hacemos, así topográfico, sobre esta variante que a nosotros nos llama la atención como eje problemático, para poder observar las capacidades, las deficiencias y también los aciertos que podemos dar con nuestro planteamiento al problema. Ahí tenemos también esto que posteriormente se ha ido explicando, y estos conceptos que estamos manejando sobre estos parques inundables, estos jardines fluviales, estos recolectores de agua de lluvia que van a ser incorporados en nuestro sistema. Entonces aquí vamos con Eric, si me está escuchando. Sí. Tengo animación en las diapositivas, no sé si lo puedes ampliar, o yo comparto. Si quieres también compartas, porque tengo un problema, no puede expandir. Yo lo comparto. Muy bien, ya. Ya se observa, ¿no? Sí, ya se observa. Adelante, Eric. Muy bien. Una vez hecho el estudio de todo lo que queremos proponer y todo eso, también se ha tratado de buscar soluciones al tema, igual que es nuestra prioridad, creo que es el tema de inundaciones, y para esto estamos proponiendo, ¿no?, este tipo de sistemas o de diseños de jardines de lluvia, ¿no?, donde se trata de una manera de colectar el agua superficial, ¿no?, lo que venía mencionando el ingeniero del agua de lluvia que cae, y normalmente lo que hace es el agua llegar a la misma vía, y de la vía llegar a los canales, ¿no?, donde ya empiezan a ser un poco más abundantes y llegan ya a provocar una inundación, ¿no? Aquí, como vemos, ¿no?, es un diseño de evacuación parcial en esta parte, y en esta parte una evacuación total, ¿no? Algo que también tratamos de mostrar es este tipo de
cómo manejamos, ¿no? O un pequeño esquema de lo que vendría a ser la gestión del agua de lluvia, donde tomando unos datos, ¿no? Donde se puede ver más o menos cuál es la capacidad de la lluvia y digamos, según un mínimo, digamos, de datos, se puede tener que, digamos, la infiltración profunda al suelo es de un 5% y en áreas verdes se vería un 25% la infiltración profunda. Poco profunda sería en el área residencial, si se quiere decir, un 10% de infiltración poco profunda y un 25% en infiltración poco profunda de lo que vendría a ser en el área verde. Lo que nosotros revisamos, ¿no? Bueno, y viendo también otros ejemplos de no solamente Trinidad, otros proyectos análogos que veíamos, es que la mayor cantidad de agua que va acumulándose en lo que vendría a ser carreteras y avenidas o canales de drenaje, vendría a ser el agua que proviene de el área construida, ¿no? De las cubiertas que se tiene. Y eso es lo que vendría a provocar la inundación, ya que por el poco espacio área verde o jardines que se tiene, no llegamos a lograr esto que vendría a ser un porcentaje de evaporación del agua, ¿no? Que en esto sería de gran ayuda en lo que vendría a ser Trinidad, que sería un 40% de evaporación del agua, y en jardines así, en viviendas sería un 30%. Revisando este tipo de soluciones, ¿no? Para el sistema de viviendas estamos tratando de proponer lo que vendría a ser unos jardines de lluvia, de esto, de una u otra manera, mitigar lo que vendría a ser el agua que llega a lo que vendría a ser los conectores pluviales municipales, digamos, ¿no? Capturar el agua de lluvia residual y también, de una u otra manera, también incentivar a que la gente en sus viviendas o en sus departamentos tenga también sus pequeños jardines, ¿no? Porque este tipo de sistemas hace capturar, o ayuda, digamos, a capturar pequeñas cantidades de agua. Algunos datos que me parecieron interesantes tomar en cuenta para este tipo de diseño vendría a ser lo que mencionaba anteriormente también, ¿no? El área de cubiertas, la cantidad de bajantes, la pendiente del terreno, el tipo de suelo y la cantidad de lluvia, que creo que son datos necesarios para empezar a buscar también soluciones, no solamente de ese tipo, sino otro tipo de soluciones. Aquí venimos a ver más o menos un esquema de lo que vendría a ser un ejemplo, ¿no? De simular tener una cubierta de 200 metros cuadrados con 4 bajantes y cada bajante sirve por una superficie de 50 metros cuadrados. Y aquí podemos ver más o menos también algunas consideraciones que se toman en cuenta al proponer este tipo de soluciones, ¿no? Que para pendientes pares o inferiores al 4%, el estanque debe medir aproximadamente 10 centímetros. Para pendientes entre el 5 y el 7%, el estanque debe medir aproximadamente 15 centímetros. Para pendientes del 8 y 12%, el estanque debe medir aproximadamente 20 centímetros. Para pendientes superiores resulta muy complejo utilizar por este tipo de jardines de lluvia. Es obvio, ¿no? Que a mayor pendiente ya no llegaría a ser óptimo, sino llegaría a más bien provocar tal vez en el mismo terreno un tipo de inundación, ¿no? Y que es lo que no queremos, ¿no? Otro dato también interesante que es tomar en cuenta es que mucho importa también el tipo de terreno. Aquí podemos ver el dato de que un terreno arenoso drenará el agua más rápido que un suelo limoso. Y un terreno arcilloso drenará el agua muy lentamente en comparación a las otras dos opciones, ¿no? Tomando estos datos, llegamos a lo que vendría a ser el diseño de lo que vendría a ser el jardín de lluvia y algunas, bueno, cómo más o menos se plantea, ¿no? Con el filtro que tiene que vendría a ser el jardín, el área verde, un sustrato, un biofiltro y agregados finos, ¿no? Y esta solución lo que se trata de hacer es más que todo en áreas ya completamente urbanizadas. De una u otra manera también esto ayuda a que se pueda aumentar la capacidad de drenaje en lo que vendría a ser el espacio urbano, ¿no? Este sería otro tipo de jardín de lluvia, pero ya en un espacio público, en un espacio más amplio, donde se cuenta ya con bastante vegetación y es una escala más grande, que podría de una u otra manera también mitigar mayormente la capacidad de drenaje del agua, ¿no? Que vendría a ser en áreas urbanas. En un sistema que estábamos revisando y tocando, ¿no? Desde un principio, es el sistema urbano de drenaje sostenible. Que esto se lo ha planteado en lo que vendría a ser Colombia, que vendría a ser el tanque Aquacel. Son celdas que de una u otra manera permiten almacenar el agua, permitiendo que encima de estos tanques de almacenaje se pueda poner áreas verdes, ¿no?
viendo más o menos cómo funciona, esto ayuda mucho al tema igual de lluvia, ¿no? Que tiene la misma función de tomar las bajantes de agua y esa agua recolectarla en lo que vendría a ser el tanque. Y también este sistema hace que el mismo almacenaje se pueda ser reutilizado mediante una bomba en lo que vendría a ser el sistema sanitario, ¿no? Aquí se tienen los filtros que también pueden, bueno, ayudan, ¿no? De una u otra manera, recolectar el agua de lo que vendría a ser la calle y también de nuestras bajantes, y teniendo un tanque de almacenaje por encima también ayudar para la evaporación con plantas, ¿no? Ahí podemos ver más o menos el esquema de más o menos cómo es que funciona este sistema. Y ese es el tipo de construcción, ¿no? Donde se ve la excavación del terreno, la capa de arena, la capa de grava que se necesita, ¿no? Para poder utilizar, ¿no? Este tipo de sistemas. Se tiene una capa geotextil, se tiene una capa de geomembrana, y dentro de estas dos capas tiene lo que vendría a ser las celdas de Aquacel, el tanque de Aquacel, ¿no? Y este sistema ayuda mucho, ¿no? No solamente en el espacio que vendría a ser urbano, sino también en espacios públicos, en grandes parques. Lo que estamos proponiendo como parques inundables sería una buena opción para tener también, ¿no? De una u otra manera esta solución y poder mitigar lo que vendría a ser las inundaciones. Aquí podemos ver lo que vendría a ser el desarenador y cómo sería el resultado final, ¿no? De lo que vendría a ser esta construcción. Y donde ya se ve el espacio verde, cómo ya vendría a estar cubierto de arena y todo eso, y cómo quedaría el resultado final en sí, ¿no? En terreno. Y más o menos esto es lo que vendría a ser una propuesta a lo que podríamos tener en Trinidad ya, pues ya que se cuenta completamente consolidada el centro urbano, en nuestro caso en el Distrito 5, proponer este tipo de soluciones, pero no a grandes escalas, ¿no? En las calles, sino a pequeña escala, como vendría a ser esta solución. Y esto sería más o menos una propuesta para espacios públicos, ¿no? Espacios públicos verdes donde podríamos, bueno, estábamos mencionando anteriormente los parques inundables o sistemas de drenaje, ¿no? Esto sería otra solución. Esto ya sería a mayor escala, como podemos ver. Y este es el mismo sistema que estábamos mencionando anteriormente, pero ya a pequeña escala, ¿no? Ahí podemos ver el mismo funcionamiento, la misma función, ¿no? Pero ya a menor escala, lo que vendría a ser en algunas avenidas o calles, ¿no? Principales. La misma función de poder recolectar el agua de las bajantes y de utilizarla mediante una botobomba en lo que vendría a ser el agua para los sanitarios, ¿no? Otra solución que estábamos revisando y tal vez de una u otra manera fusionar serían los tanques de Aquacel con lo que vendría a ser la baldosa climática, que de una u otra manera esta baldosa climática captura y se dirige el 30% del agua de lluvia, ¿no? Y esto es en Copenhague, que al ser una solución óptima por el tema de inundaciones, hace que también sea de una u otra manera óptimo para lo que vendría a ser Trinidad, donde se sufre constantemente inundaciones, ¿no? Esa vendría a ser otra solución. Como se ven en el esquema, tendría la misma función de capturar el agua para espacios verdes y ayudar en la evaporización del agua. De otra manera también almacenarlos por la parte de abajo del subsuelo. Y igual, ¿no? En aquí no se tiene el tema todavía de reciclaje, pero nosotros ya ayudando con este tema podríamos proponer el sistema de Aquacel y utilizarlo para agua de sanitario, ¿no? Aquí vendría a estar otro esquema. Esa sería la presentación, ¿no? Y aquí también estamos una vez revisando el tema de cómo más o menos funciona. Aquí está un pequeño modelado donde se puede ver más o menos cuál es la función o más o menos cómo se propondría en un espacio público, ¿no? Ahí vendría a ser esto es más que todo los jardines pluviales, ¿no? Esta vendría a ser lo que vendría a ser la avenida, un pequeño jardín, igual ayuda a mitigar la inundación, la ciclovía y por más allá un gran espacio que ya son grandes cantidades de agua que puede almacenar y sería un espacio público, que es más o menos la idea del grupo que quiere proponer el dato de utilizar parques inundables y ese sistema, ¿no? Aplicarlo para lo que vendría a ser mitigar, ¿no? La inundación en Trinidad. Eso sería, muchas gracias. Ok.
Muy amable, Eric, muchísimas gracias. Entonces ahora vamos a ceder la palabra al ingeniero Montaño para recibir sus impresiones, consideraciones, observaciones y aportes a nuestro proyecto. Adelante, ingeniero. Sí, arquitecto. Gracias. A ver, jóvenes. Los sistemas urbanos de drenaje sostenible no son totalmente pertinentes en ciudades donde la pendiente es muy baja. Y mire, la experiencia que nosotros tenemos es de haber interactuado con colegas de España que, como usted dice, como Barcelona, etcétera, han implementado los SUTs en esas ciudades. Los pioneros en el continente son los colombianos. Efectivamente, ellos han sido los primeros en implementar estos sistemas, los SUTs. El tema es el siguiente. La ciudad de Trinidad tiene una capa en la parte superior, o sea, una capa casi superficial, arcillosa. Y al ser una capa superficial arcillosa, entonces impide de que el agua que nosotros captamos del escurrimiento de las viviendas y de los pavimentos pueda infiltrarse. O sea, ¿cuál es el objetivo de los SUTs? Restituir el funcionamiento hidrológico de la cuenca. Es como si no hubiera área urbana, de que todo fuera verde como era antes de que lleguen los padres jesuitas a la ciudad de Trinidad, ¿no? Entonces, pero ya en esa época, la zona de Trinidad, primero la ciudad de Trinidad se fundó mucho más cerca del río Mamoré, pero luego lo han trasladado al lugar donde actualmente es. Entonces ya para esa época, sí, ya habían inundaciones, siempre han habido inundaciones. Entonces, en el caso de Trinidad, el tema de los SUTs hay que manejarlo con mucho cuidado. He visto por parte de los jóvenes una simulación de la precipitación que cae sobre el área urbana y cómo esto inundaría. A ver, hay dos aspectos. Uno, la ciudad de Trinidad tiene esos anillos protectores. ¿Por qué? Porque cuando la inundación se desarrolla alrededor o en la cuenca del río Mamoré, esa inundación debería inundar la ciudad de Trinidad, pero debido a los anillos protectores que tiene la ciudad de Trinidad, no ingresa a la ciudad, ¿ya? Pero esa es la inundación fluvial o ribereña, también se llama, inundación ribereña. Esa inundación fluvial o ribereña ha llegado incluso hasta muy pocos centímetros de la corona de los diques. Entonces, ahí se han asustado los trinitarios. Trinidad tiene un sistema de bombeo para emergencias. Dentro de la ciudad de Trinidad hay un sistema de bombeo de emergencia. Si cae una lluvia muy grande dentro de la ciudad, ¿sí? Y es tan fuerte, los sistemas urbanos de drenaje sostenible no van a cumplir mucho su función, porque igual se van a inundar todo. Pero a ver, veamos por ejemplo una ciudad como El Alto, como Oruro. Son ciudades también planas, pero sus características hidrogeológicas no son tan desfavorables como la ciudad de Trinidad.
porque en la ciudad del Alto, etcétera, no hay mucho elemento arcilloso. Si cae la lluvia dentro de la ciudad del Alto, dentro del Alto o de la ciudad de Oruro, eso se debería infiltrar si es que nosotros tuviéramos, por ejemplo, las propuestas que han hecho los jóvenes, ¿no? De utilizar sistemas que mejoren la infiltración, que no sean impermeables. Entonces, esa agua que caería sobre la ciudad del Alto, de Oruro, se infiltra. Entonces, se mueve hacia las capas inferiores del estrato. Eso ayudaría a que el agua no escurra por las cunetas. Y entonces, de esa manera se evitan las inundaciones. Entonces, el proponer sistemas urbanos de drenaje sostenible en Trinidad como lo proponen, eso funcionaría muy bien para lluvias no muy fuertes, lluvias medias. Si caen esas lluvias medias, las lluvias caen sobre el área urbana, sobre los techos de las viviendas. Entonces, ahí sí se mueven a través de, por ejemplo, uno de los jóvenes mostró una de las técnicas SUDS para captar el agua de lluvia. Eso funciona muy bien. Y esa agua que usted capta en esos tanques impermeables se puede utilizar para consumo, no consumo doméstico, pero otros consumos, por ejemplo, se puede integrar a un sistema de bombeo habitacional o domiciliario para los sistemas de limpieza, digamos, de los inodoros, etcétera. O sea, uno puede en esas viviendas hacer un sistema de drenaje sostenible muy efectivo. Lo puede usar para lavar los autos, ¿no? Eso se utilizaría, por ejemplo, en la ciudad de la Alto, otras ciudades, eso incluso para consumo humano, si es que uno logra filtrar y utilizar, o sea, permitir que esa agua lo podamos clorar con hipoclorito, tanques de cloradores. Ahí sí se puede, ¿no ven? Pero en la ciudad de Trinidad ellos básicamente tienen agua, porque lo captan de los estratos más profundos, tienen buena calidad de agua. Pero esos elementos, esos SUDs, funcionarían muy bien para lluvias menores. Y es bueno implementarlo, de todas maneras es bueno implementarlo. Pero si viene una gran inundación, ahí se inunda todo. Se inundan estos tanques, se inundan las cunetas, se inunda todo. ¿Por qué? Porque el propio medio natural que tiene la ciudad de Trinidad, esos estratos arcillosos en la parte alta, o sea, muy cerca de la superficie, no permiten un drenaje rápido. Por eso siempre Trinidad vive con las inundaciones. ¿Sí? Entonces, sin embargo, las propuestas que se están mostrando son interesantes. Nosotros somos de los colegas que estamos dentro de este grupo de los SUDS. Yo he tenido la oportunidad de capacitarme con colegas de España. Estos colegas de España nos han nos han capacitado en el uso de software. Un software para poder simular las condiciones de flujo del agua en un área urbana. ¿Qué pasa si yo pongo techos verdes? ¿Qué pasa si yo coloco pavimentos permeables? ¿Qué pasa si yo coloco zanjas de infiltración? Entonces, yo voy simulando. Uno mete los valores de la ciudad,
de una ciudad y simula las condiciones, mete la precipitación, no mete la precipitación así tal como ustedes lo pueden simular, 10 milímetros, 20, 50 milímetros como promedio, no. Hay unas curvas que nosotros llamamos las IDF, intensidad, duración, frecuencia. Esas curvas IDFs, introducimos los datos de ahí en una ciudad, en esos paquetes, y vemos cómo el área urbana reacciona ante la precipitación. Va a haber menos escurrimiento superficial. Entonces, yo valoro la presentación que han hecho y me parece interesante porque estoy viendo de que en nuestra Facultad de Arquitectura también se utiliza, se enseña y se puede mejorar incluso la enseñanza de los SUDs interactuando con nosotros, con los hidráulicos, ¿no? Para que podamos investigar, implementar, etcétera, SUDs en varias ciudades, incluyendo la ciudad de La Paz, ¿no? Ver cómo podríamos implementar un área piloto de SUDs. Cuando han venido los colegas españoles, los colegas del PDP, del programa de drenaje pluvial de la ciudad de La Paz, o sea, los de la alcaldía, del gobierno municipal de La Paz, han estado sorprendidos de que se puedan utilizar eso. Lo que pasa es que todavía no tenemos la conciencia, ¿no? Obviamente, por ejemplo, el uso de tanques de tormenta barriales de un barrio. El agua que ustedes están proponiendo, como he visto en los jóvenes, el agua que cae sobre el área urbana, se lo puede llevar un tanque de tormenta, pero no las primeras lluvias. Las primeras lluvias lo que hacen es limpiar toda la ciudad. Ustedes han debido ver en el río Choqueyapu, cuando caen las primeras lluvias, hay un olor terrible. Y el agua que escurre por esas primeras lluvias tiene un nivel de contaminación mucho más alto que las aguas residuales que pasan por el río Choqueyapu. Entonces, las primeras lluvias no son óptimas para captarlas. O sea, tienen que tener un bypass, ¿sí? Ya la segunda lluvia, tercera, es así, se los puede almacenar en tanques, como han mostrado los jóvenes. Son tanques impermeables. Incluso lagunas interiores dentro de la ciudad de Trinidad. Eso sí se puede hacer con geotextil, etc. Miren, a veces ni siquiera se necesita de geotextil en algunos lugares. Y eso habría que ver, hacer un análisis de suelos en la ciudad de Trinidad, de tal manera que la base pueda ser el sustrato arcilloso y solamente se impermeabilice parte de los tanques, ¿eh? Entonces, fíjense, hay mucho que hablar dentro de estas propuestas que ustedes están haciendo. Ingresen al internet para entrar a estos softwares que hay, al software que hay para los SUDs. Y si quieren los datos de los colegas de España, bueno, estamos ahí, les puedo dar los datos de los colegas de España para que ustedes se puedan contactar con ellos o ellos les indiquen de dónde se puede bajar el software que ellos tienen para poder utilizar en los SUDs. Entonces, adelante, me parece muy interesante el trabajo que están haciendo. Gracias. Ingeniero, los agradecidos somos nosotros. Definitivamente creo que como universidad pública creo que tenemos ciertos grados de responsabilidad y una de las primeras responsabilidades es por lo menos preocuparnos en las problemáticas que en este caso afectan a varios de los sectores urbanos y de lo que es el tema, digamos, del manejo de estas variables. Para nosotros ha sido sumamente interesante enfrentarnos a una complejidad y a una
y a particularidades tan especiales como es la ciudad de Trinidad, que por el estudio que hemos hecho, por las diferentes evaluaciones que hemos hecho, evidentemente se encuentra casi en total abandono, y eso es también la versión que hemos escuchado de sus autoridades, ¿no? Pero estamos en este empeño de intentar por lo menos encontrar alguna solución. Desde el punto de vista académico es muy interesante, porque los estudiantes se enfrentan a un desafío y, como usted ha visto, hemos podido, incluso con nuestras herramientas que podrían parecer bastante, qué sé yo, precarias, hemos intentado abordar el tema del significado de una inundación, de lo que implica, porque de hecho, digamos, casi todos los estudiantes no conocen Trinidad. Yo he tenido que viajar durante una semana a Trinidad para recabar alguna información que teníamos en ese que podíamos captar en ese sentido, y poderles dar alguna idea. Y es por eso la importancia y la urgencia de contar con su valiosa observación, con sus valiosísimas recomendaciones, porque allí, con respecto al tema de los drenajes, de las plataformas de absorción, una serie de elementos, nosotros podíamos tener una idea al respecto, pero la orientación que usted nos da es muy, muy clave, ¿no? Y que nos va a permitir reorientar y reajustar nuestro diseño y la dirección de nuestras propuestas. Entonces, no sé, permítame ser incluso atrevido o abusivo, ya en otra oportunidad de invitarlo, porque estamos en media etapa ya del proceso de diseño y el desarrollo de la propuesta. Entonces, ya para una etapa más final, invitarnos para que otra vez, digamos, podamos conocer sus consideraciones y, bueno, a ver si de esa manera darle una posición, una mirada más técnica, más científica a la problemática de Trinidad, y con la colaboración de diferentes ramas, ¿no? Porque como ya lo tenemos claro absolutamente todos, de que abordar un problema no se lo puede hacer a través de una sola disciplina, sino que es la multimirada de varias ciencias, la transdisciplinaridad que nos permite abordar el tema. Reiterándole los agradecimientos que lo hemos ocupado y le hemos quitado su tiempo, incluso en un feriado, y agradecerle profundamente por el compromiso, por la dedicación, algo que es nuestra preocupación, que estos jóvenes sean formados y que tengan niveles para enfrentar los desafíos que en nuestra sociedad y en nuestro contexto, en nuestro territorio, en el país, son muy grandes, muy diversas, pero creo que sí tenemos posibilidades de enfrentar todo eso. Entonces, ingeniero, sus palabras de despedida, y reitero, muchísimas gracias. Bueno, jóvenes y señoritas, nosotros en la última materia de nuestra carrera, en Ingeniería Civil, para los que hacen la mención de hidráulica e hidrología, nosotros les damos una materia que se llama Hidrología Aplicada, de la cual yo soy docente. Ahí hay una presentación, hay un día una presentación sobre lo que es los DUSA. DUSA involucra a los SUDS, a los sistemas urbanos de drenaje sostenible. DUSA significa drenaje urbano sensible al agua. Entonces, sabemos de que el tema del agua es un tema muy complicado en todas las ciudades. Yo he participado en el plan estratégico de drenaje pluvial del Estado Plurinacional de Bolivia, contratado por el BID,
y por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. He trabajado en el Plan Maestro de Drenaje Pluvial de la ciudad del Alto, de La Paz y de Oruro. Entonces, el tema urbano y el agua, vuelvo a reiterar, es un tema que lo tenemos que manejar en un futuro. Miren, uno dice, pero podremos implementar, a ver, dentro, ustedes que conocen la ciudad del Alto, bueno, la ciudad de La Paz, a ver, en el distrito 1, 2, 3 del Alto, donde ya se han construido viviendas altas y todo es cemento. En esa ciudad se podrán implementar drenaje urbano sensible al agua. Sí se puede, pero puede costar mucho trabajo, pero sí se puede. Pero en otros distritos del Alto, por ejemplo, el distrito 7, 14, 8, sí se puede. Ahí sí se puede implementar. Miren, la ciudad de Santa Cruz capta el agua para consumo humano, el agua potable, de pozos profundos. Pero como la ciudad de Santa Cruz está creciendo fuertemente y todo se está impermeabilizando, y además no hay drenaje pluvial, o sea, no hay tuberías de alcantarillado pluvial, salvo en el primer anillo, en el centro de la ciudad de Santa Cruz. Todo lo demás de Santa Cruz, el agua que cae escurre hacia los canales, a los canales mayores de circunvalación, ¿no ve? Entonces, ¿pero qué pasa? El agua que está cayendo en la ciudad de Santa Cruz, todo lo llevamos por canales y nada se infiltra, o muy poco se infiltra. Entonces, los acuíferos profundos, los estratos de donde se provee el agua, está haciendo de que los pozos se reduzcan en su capacidad. Entonces uno puede implementar pavimentos permeables en Santa Cruz, ¿no? Y en el Alto también se puede implementar, en Oruro, etcétera. Nosotros hemos propuesto los tanques de tormenta, en fin, hemos propuesto varias soluciones. Ojalá que se pueda hacer. Pero esto, como dice el arquitecto Patón, no se puede hacer con una sola disciplina. O sea, nosotros los hidráulicos, cuando diseñamos un plan maestro de drenaje pluvial, lo diseñamos evidentemente desde el punto de vista hidráulico, etcétera. Pero hay que analizar el componente urbano, el componente de la densificación urbana. Entonces, jóvenes, ustedes tienen un desafío. El desafío hacia ustedes o de ustedes es que son las nuevas generaciones. Son las generaciones que van a planificar el desarrollo urbano de las ciudades. Y esa planificación de las ciudades, háganla con criterios también de manejo sostenible del agua. Uno de los jóvenes ha mostrado la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata es uno de los más lindos ejemplos del desarrollo simétrico. El desarrollo simétrico a través de diagonales y demás, lo conocemos porque hemos estado en el Instituto de Hidráulica de La Plata. Conocemos esa ciudad. Pero ustedes, si quieren conocer otra ciudad que maneja muy bien el agua, entren a la ciudad de Mendoza, en Argentina. El agua que es un lugar donde hay mucha sequía, pero es una ciudad paraíso. Lo han hecho porque el agua lo han incorporado dentro de la ciudad y han utilizado este tipo de sistemas sostenibles con el agua. Entonces, jóvenes, ustedes tienen que plantear eso en un futuro.
Entonces yo les dejo el desafío, les planteo el desafío. Ustedes cuando salgan profesionales y trabajen en el desarrollo urbano, trabajen con sistemas urbanos de drenaje sostenible. De esa manera ayudarán a restituir la biodiversidad, los ecosistemas. He escuchado palabras muy interesantes que nosotros lo manejamos bastante, la restitución de los ecosistemas, etc. Entonces, jóvenes, ha sido un gusto. Cuando ustedes quieran, estamos ahí prestos en el Instituto de Hidráulica de la UNSA, para cualquier duda, para cualquier consulta. Mi correo electrónico es joseluismontano@hotmail.com. O sea que al momento que ustedes quieren, siempre estoy ahí. Soy docente de la universidad, he sido decano de la Facultad de Ingeniería, vicedecano de la Facultad de Ingeniería, he participado incluso como candidato a vicerrector en algún momento. Tengo mucho cariño por la universidad, por las universidades, cualquier centro de educación. Entonces, ahí estoy, jóvenes. Y muchas gracias al arquitecto Potón por haberme invitado para llegar a ustedes. Espero que haya sido fructífero. En todo caso, considero que sí, porque ustedes han mostrado muy bonitos trabajos que me han ayudado a conservar la esperanza de que los futuros arquitectos, cuando diseñen, cuando planifiquen de manera urbana, lo van a hacer de manera sostenible con el agua. Muchas gracias, arquitecto, muchas gracias, jóvenes. Yo me despido y cuídense. Muy amable, muchísimas gracias. Entonces, jóvenes, el desafío está planteado. Bueno, de lo que el ingeniero nos expresa y nos plantea es de enorme interés para todos nosotros. Y considerar esto nos va a ser muy, muy útil. Creo que con estas dos aportaciones que hemos tenido estos días de observaciones y de recomendaciones de profesionales tan destacados como el ingeniero Montaño, con tanta especialidad al respecto, o sea, nos estaría permitiendo enfrentar un trabajo muy, muy interesante. Entonces, jóvenes, la pelota está en su cancha. Reiterarle al ingeniero y a todos ustedes un saludo en este día tan especial, y creo que no hay mejor forma de festejar el Día de la Paz que darles nuestro trabajo, entregarle nuestro esfuerzo, y en ese sentido decir que estamos prestos, estamos listos aquí para el trabajo y el desafío. Entonces, sin más que decirles, me despido y nos encontraríamos directamente el día lunes. Muchas gracias y hasta el día lunes, jóvenes. Ha sido un gusto. Felicidades.